Bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña cápsula de entrevista. El día de hoy es un gran honor contar con un invitado muy especial que se dedica a la actuación y también es arquitecto. Él es originario de la Ciudad de México y hace unos meses participó como actor en la película proyectada en cines titulada Cónclave. La ya mencionada película recibió 8 nominaciones en Academy Awards, ganando el Oscar a Mejor Guión Adaptado en la premiación de este año 2025. Se trata nada más y nada menos que del actor Carlos Diez, a quien recibimos y le agradecemos que haya aceptado esta entrevista en exclusiva para nuestra comunidad y que se dé el tiempo para compartirnos un poquito de su trayectoria. Carlos, bienvenido. De verdad que qué gusto poder conversar contigo y conocer aún más sobre ti, sobre tu trayectoria y sobre este cambio de profesión, ¿no? De ser arquitecto ahora dedicarte a la actuación y sobre todo tu participación en esta película Cónclave. Pues dejo el micrófono abierto y adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar con escuelas y medios mexicanos. Eh, Mira, yo soy arquitecto de formación originalmente. Yo decidí estudiar arquitectura cuando un tío que es arquitecto estaba estudiando en la UNAM y también trabajaba al mismo tiempo. Entonces, él tenía su estudio ahí en casa de mis abuelos, tenía su respirador, sus colores. Entonces, imagínate, para un niño ser así el paraíso, ¿no? Hojas de papel, colores, plumones, revistas y todo. Pero a mí me llamó mucho la atención las cosas que él veía en las revistas, las cosas que él dibujaba y todo. Y un día me explicó cómo era un plano arquitectónico, qué significaba cada elemento, la puerta, la ventana y todo. Y unos meses después me lleva a la obra y me enseña, esta ventana es esa puerta es esta. Y entonces para mí eso fue la magia de haber hecho, de haber construido algo que salió de su imaginación, algo que él mismo ideó. Y ese edificio está en Ciudad Neza y todavía está de pie, ya va para 45 años de haberse construido, una cuestión así. Y ahí está. Entonces, eso fue para mí impresionante a los 7, 8 años de edad. Entonces me hice la idea de ser arquitecto. Todo lo que yo hacía en la escuela, de lo que estudiaba y todo eso en base, era con esas miras, ¿no? O sea, mi decisión estaba firme. Pensé estudiar mercadotecnia en algún momento, administración de empresas, hasta medicina, pero dije, no, es arquitectura. Y sí, estudié la carrera de arquitectura. Como han de saber, es muy dura, es muy demandante. Algo que nos enseñan mucho en la carrera de arquitectura es lo que en algunas organizaciones después supimos que se llama tolerancia a la frustración. Quiere decir que sepas lidiar cuando las cosas no salen como tú quisieras. Que vas a tener críticas, ¿sí? Que una cosa es la crítica constructiva entre profesionistas, entre iguales, y que estamos dentro de la construcción o del diseño, y otra es la crítica por criticar, ¿no? La crítica destructiva. En inglés son dos palabras diferentes. Una es criticism, que es la crítica por decir algo de alguien o de algo, y el critique, que es el análisis en base a los estándares de cada profesión. Entonces en la carrera nos enseñan eso. Entonces, a nosotros nos ayudó porque cuando salimos, normalmente el diseño que tú haces nunca queda exactamente como quieres. Pero es el beneficio del trabajo colaborativo con el cliente, ¿no? Al cliente, uno como arquitecto, incluso éticamente, uno no puede decirle al cliente, tú quieres esto y te callas porque soy el arquitecto, ¿no? Claro que no. Siempre es un trabajo colaborativo. En la cuestión de la actuación, yo tuve curiosidad respecto a la actuación cuando tenía también más o menos 6, 7 años o un poquito más. Cuando yo veía a Pedro Infante cada sábado o cada domingo, no me acuerdo, en el Canal 2 en México. Que serían las películas de la época de oro del cine mexicano. Y entonces Pedro Infante un fin de semana era Pepe el Toro, el siguiente fin de semana salió una película y era un millonario, al siguiente era un motociclista de caminos, y el otro así, ¿no? Lo que sea, un boxeador o lo que sea. Entonces mi mamá me explicó que era un actor. Pues es el actor que va y hace esto como si fuera una obra de teatro, etcétera.
Y bueno, como chicos en México, ya sabes, siempre está la pastorela o la obra de teatro en la escuela, pues sabía más o menos qué era eso. Y a mí no me gustaba, la verdad, no me gustaba participar en las obras de teatro de la escuela. Así como que no me gustaba ser el centro de atención. Cuando, cuando terminé la preparatoria, en el verano antes de entrar a arquitectura, tuve un trabajo rápido de un fin de semana junto con un primo de extra en una película de lucha libre que se filmó en México, una película francesa. Entonces, pues ahí voy, 18 años que tenía recién cumplidos. Y yo pensé, pues a lo mejor me descubren, ¿no? Iban a pasar la cámara y iban a decir, a ver, llámate a ese muchacho, tan galán, ¿no? Lo que sea, para una escena específica. Y resulta que en un momento sucedió, no exactamente eso, pero nos pusieron la cámara enfrente de mi primo y de mí, en una cámara así, la lente se me hizo enorme, porque entonces es cuando cobré conciencia de que a través de esa lente me pueden ver millones de personas. Y estoy yo solo, ¿no? Y esto, bueno, con mi primo, pero yo me voy a ver yo mismo ahí, y puede ser un éxito, puede ser un fracaso, ¿no? Entonces yo pensaba que iba a ser un éxito, pero cuando nos dan una indicación de levantarnos y gritar de maldiciones y groserías, las peores que nos supiéramos, dije no, o sea, me espanté y veo a mi primo y estaba igual, y nos dijeron, ok, ustedes dos olvídenlo, el señor de al lado, que lo haga. Ya lo hizo, ¿no? Y bueno, creo que no se hizo famoso tampoco. Pero esa experiencia fue muy intimidante y es lo que me hizo pensar que la actuación en la cámara no es para mí. Yo estoy demasiado consciente de eso. 30 años más adelante, cuando ya los hijos se fueron de la casa, el más chico está haciendo sus maletas para irse a estudiar al otro lado del país, ya una vez aquí en Canadá. Pues cuando digo, ahora sí quiero aprender algo nuevo. ¿Sí? Llevo como arquitecto casi 30 años de egresado, de hecho acabo de cumplir 30 años ahora en diciembre pasado, y trabajando desde los 18 o 19 años en arquitectura, desde dibujante hasta diseñador y administrador de obra, supervisor, lo que sea, ¿no? Pero dije, ya, o sea, tengo cuántos años más de vida, al menos otros 30 más de vida, o 25, y voy a seguir haciendo lo mismo. Dije, no, quiero hacer algo más, quiero aprender algo más, no puedo regresar a la universidad porque no tengo ni el dinero ni el tiempo. Y fue cuando recordé que actuación es uno de los grandes pendientes que yo tenía. Entonces, cuando me decido meterme en un taller de actuación, llega la pandemia y encuentro un curso en línea que fue de los primeros o el primero que encontré así jamás en internet. Y es un cuate que está en Burbank. Y ahí comienzo todo en línea. Y es una dinámica diferente, pero a la vez un poquito similar a arquitectura, ¿no? Es una dinámica diferente en cuanto tienes que aprenderte tus líneas, ¿sí? Y en arquitectura tú tienes que idear todo, pero también tienes ciertos lineamientos que tienes que cumplir. Entonces, la extrapolación puede ser un poquito indirecta, pero es muy útil. Entonces, yo crecí en una familia, y es así como un poquito de trasfondo de mi perfil, de cómo soy yo en mi personalidad. Yo crecí en una familia que mis abuelos emigraron de la provincia a la Ciudad de México, de Guanajuato, Michoacán, Hidalgo. Creo que solamente mi abuelo paterno era nacido en la Ciudad de México. Pero en aquella época, en los 50s, ¿sí? En los años 50, mucha gente fue a la Ciudad de México con la esperanza de salir de la pobreza, de estudiar, ¿no? La mayoría de mis tíos y cuñados, de tíos, sus compadres y demás, llegaron a la Ciudad de México para estudiar eso, para estudiar en la Normal de Maestros, en la UNAM, en el Politécnico, y toda la generación de mis papás estudió así. Entonces yo crecí con el ejemplo de eso, del estudio, de ser machetero y dedicado para poder ser alguien en la vida, ¿no? Entonces también en cierta forma por eso no le di mucho interés al arte, sino a la profesión como arquitecto. Pero ese ejemplo de mis padres, de mis tíos, incluso de mi abuelo paterno, él terminó la primaria casi a los 14 años de edad, por allá en 1930 y tantos, y porque él no tenía cabeza para estudiar, pero era súper hábil con las manos. Y entró a una empresa de elevadores y llegó a ser gerente nacional de servicio. Era el único mexicano
entre puros gerentes suizos, el único mexicano que había llegado a ese nivel, y fue a base del trabajo fuerte, del trabajo constante, del macheteo, ¿no? Entonces yo crezco con esa idea de que, bueno, hay que hacerlo así. Afortunadamente tuve beca para estudiar arquitectura. El estudiar cosas distintas y diferentes a lo que los demás conocen en la profesión me abrió muchas puertas, tanto por ejemplo en software, ¿no? AutoCAD y en ese momento Revit. Y en la cuestión de actuación, bueno, pues hay que aprenderse las líneas, ¿no? Hay que estudiar el script, hay que entender el script, ¿sí? ¿Cuál es quién es el héroe? ¿Quién es el villano? ¿O cuáles son los obstáculos que el héroe debe de superar para alcanzar su meta? Para rescatar la princesa, conquistar la libertad, lo que gustes y mandes. La narrativa es la misma históricamente desde tiempos de Gilgamesh, ¿sí? Toda esta narrativa del arco del héroe, los 3 actos de la historia y demás se repite constantemente desde la Ilíada hasta Rocky, ¿no? O los Avengers, si quieres. Los Avengers lo hicieron en quién sabe cuántos años, pero es la misma intención, es la misma idea. Entonces eso me ha servido mucho, ese hábito de ser tan clavado en los estudios y de esa mente analítica que fui desarrollando con los años para poder entender. Sin embargo, te puedo decir que ya estando en el set, estando frente a Ray Fiennes, sobre todo, son todas mis escenas en esta película son frente a Ray Fiennes, la parte analítica y racional te lleva hasta cierto punto, ¿sí? Y en la cuestión del arte, muy concretamente, eso te sirve como una herramienta para que tu instinto proyecte lo que deseas proyectar, ¿sí? Como arquitecto tienes algún instinto de diseño y todo, tienes alguna agilidad, alguna habilidad, pero siempre tienes que cumplir con las cuestiones técnicas. En la actuación, tú le imprimes tu personalidad al personaje, ¿sí? Entonces, Karel Benítez suena como yo, incluso, pero no soy yo, ¿no? Suena como yo, se ve como yo, pero todo eso porque yo le presto mi corporalidad al Cardenal Benítez. Entonces tengo que entender el Cardenal Benítez, qué es lo que quiere, a dónde va, por qué está ahí y cuál es su última intención, ¿no? Entonces entender todo eso es fundamental para cualquier papel. Hay actores que dicen, no, el personaje es ficticio, la gente se lo imagina, tú eres la imagen y nada más tienes que decir las palabras en una forma convincente. Ese es un approach que ellos tienen, es una forma de abordar el asunto que algunos actores tienen. El otro extremo es el que se convierte en el personaje, ¿no? Que lo estudia a fondo y lo vive, que no solamente estudia el personaje del ermitaño, sino que se va a la montaña y se mete en una cueva y come raíces y grillos o lo que sea, ¿no? Entonces es un extremo, ¿no? Pero actores como Daniel Day-Lewis, ellos no se transforman en la persona, pero actúan como la persona la mayor parte del día, para siempre estar en ese humor, en ese temperamento, en ese enfoque, ¿sí? Estando en el set veo que cada quien tiene su propia forma de abordar el personaje. Ray Fiennes es una persona que se enfoca mucho, es muy sonriente, muy amable todo el tiempo, pero desde que cada quien salía de su camerino, Ray salía ya empezando a se enfocar, relajado, tranquilo, callado la mayor parte del tiempo. Se sentaba ahí en su silla antes de que terminaran de arreglar cámaras y todo, y se ponía a estudiar sus líneas, a repasar sus líneas en latín, en italiano, y así, yo en silencio, meditando, todo muy, muy profundo. Lucian Samadi, el cardenal Adeyemi, él salía de su camerino, igual muy amable, muy sonriente, pero en cuanto entraba al set, ya venía convertido en Adeyemi, este tipo así, medio engreído, ¿no? Y así, cada quien tiene su forma de abordar su personaje a base de la experiencia. Y ya cuando tiene, a lo que iba yo es, cuando tienes tus líneas bien aprendidas, cuando tienes la técnica bien desarrollada, cuando sabes que hacia dónde quieren que voltees en la escena, ¿no? Que no voltees mucho porque la luz ya no te da bien, etcétera. Todo eso ya que lo tienes bien internalizado, entonces comienza la escena y un actor como Ray Fiennes establece el ritmo, establece el paso, y cuando lo sigues y te rindes, si cedes el control a él, no tratas tú de controlar
únicamente tu parte, sino que te dejas llevar, eso es fantástico y es cuando se logran este tipo de escenas y el trabajo en general, como es la película completa. Y es interesante, ¿no?, lo que mencionas, porque creo que el punto es cómo se apropia el actor, se puede apropiar de eso, y precisamente como lo mencionas, si toca ser el ermitaño, pues tengo que ser el ermitaño, ¿no? O sea, es esa manera de apropiarte. Y es tanto esa manera de apropiarse que la gente cree que hasta eres un cardenal, ¿no? O sea, hasta te ven cara de sacerdote, ¿no? O sea, sí, eres sacerdote, o sea, porque es tanto la manera en que te apropias del personaje que lo transmites. Es muy importante eso. Sí, y es fundamental que traigas una cosa, bueno, esa es mi forma de verlo, ¿no? Si me preguntan a mí, me han preguntado, ¿tú eres del método o tú eres más acá de la estrella de la escuela de David Mamet? Pues yo soy como algo en medio, ¿sí? Hay cosas que sí puedo hacer, que puedo recordar, ¿no? Yo tuve mi etapa de mística espiritual cuando tenía 19, 20 años, ¿no? Quería ser misionero, quería hacer cambiar el mundo. Entonces, cuando viene este papel, me recuerda esa parte cuando yo quería ser, y es cuando veo a Benítez, digo, a mí me hubiera gustado ser como Benítez, ¿no? Esta es la oportunidad de convertirme en Benítez, ¿no? Entonces, leí la vida de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, entonces traigo todo a todo eso ahora, hoy en día. ¿Cómo sería? ¿Cómo actuaría San Ignacio o San Francisco en una situación así, ¿no? Son misioneros y todo, y se ven en medio de todo este juego de poder. ¿Qué dirían y cómo lo dirían? Igual, vi los ejemplos de otros actores, y el que más me gustó fue Robert Powell interpretando a Jesús de Nazaret en una producción de Franco Sefirelli ya en los 70s. Es poderosísima y dice muchas cosas con la vista, entonces las líneas salen sobrando. Con una mirada transmite autoridad, compasión, amor, paciencia, hasta la agonía, ¿no? De saber que va a ser crucificado y todo. Todo eso me da la pista de que no necesito yo hablar, de que el cardenal Benítez no va a levantar la mano, manotear ni alzar la voz, ¿no? Y todos estábamos en la misma sintonía cuando discutí estas ideas con el director. Todavía estaba en audiciones, él me dijo, perfecto, hazlo así, o sea, esa es una idea, a ver cómo sale, ¿no? Y le gustó, al grado que cuando llegamos al film, al set y todo eso, lo primero que me dice Edward Berger es, no lo pienses de más y no lo hagas de más. Lo que hiciste nos gustó, síguelo haciendo. Pues sí, nada más ahora enfrente de Ray Fiennes, ¿no? Al cual que también lo estudié su forma de hablar, cómo actúa en las diferentes películas, para darme cuenta cómo con sus ojos y con ciertos movimientos da indicaciones a la otra parte en la escena. Entonces eso fue súper útil para poderlo hacer. Interesante. Hablando de este periodo en grabación, ¿hubo algún momento, no precisamente en la grabación, sino durante tu vida, en este transcurso de ser arquitecto a este lapso de estudiar actuación, una escena, una experiencia que tú digas, este es el parteaguas, el que sí, estoy dispuesto a estudiar actuación? Fue el hecho de que ya los hijos estaban yendo, ya el último estaba por irse. Entonces, cuando con padre de familia llevas 18, 20, 21 años, ¿no? Procurando para tus hijos, ¿no? Salud, educación, ropa y todo eso. Pero ya cuando son independientes y que se va con préstamo estudiantil y todo lo demás, y ya prácticamente sí sigue dependiendo de mí, pero ya no de una forma tan grande como cuando son niños. Entonces es un golpe muy fuerte. Entonces por eso la crisis de la edad mediana, los 40 y tantos, dicen, la vida comienza a los 40. ¿Por qué? Porque los hijos ya son independientes, ya no requieren que tú estés pegado. Entonces eso, el ver que ya mi hijo se va y que me quedo yo con mi esposa, afortunadamente los dos trabajábamos ya desde casa, desde antes de la pandemia, entonces ya estábamos acostumbrados a convivir de una forma cercana y las 24 horas del día. Pero fue cuando dije, ok, después del trabajo, ¿qué? O sea, la rutina del hogar, la rutina de siempre, no podemos siempre estar de vacaciones. Y yo creo que también sería cansado, monótono estar de vacaciones permanentes, ¿no? Pero fue lo que me hizo pensar, tengo que hacer algo más.
¿Qué retos te encontraste tú al buscar este papel del Cardenal Benítez? Bueno, para buscar un papel es muy difícil cuando nadie te conoce, porque hay miles de actores con tu perfil. Pues imagínate cuántos actores latinos de 48 o 45 años hay en el mundo, porque este fue un casting a nivel internacional. Entonces, debes de hacer cosas distintas, debe hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, los coaches de actuación siempre dicen el actor debe hacer elecciones audaces. ¿Para qué? Para que seas memorable, para que no vayas e interpretes el papel como cualquier otro. Entonces, si eres como cualquier otro, pues podemos contratar a cualquier otro, ¿no? Pero cuando haces algo especial, cuando le imprimes tu personalidad, eso es distinto. Entonces, es un juego de ser paciente, de que cuando te invitan a audicionar, te invitaron a ti y posiblemente a otros 100 o 200. Y eso fue de un grupo de aproximadamente 2,000 o más. Entonces eres de los afortunados que te llamaron a audicionar. Y luego de que audicionaste, los evalúan y tienes que tener paciencia y tienes que confiar en el proceso. De que la gente que está haciendo el casting, la gente que está produciendo y dirigiendo el proyecto, tienen el conocimiento profesional y la experiencia para que si te eligen para ese papel, no lo están haciendo ni a la ligera, ni como una posibilidad, sino como una realidad que saben que tú puedes hacerlo. Y es todo eso, superar la autoduda, un ejercicio constante de autoconfianza, de que estoy haciendo una buena audición, ¿sí? Y que después ya cuando me llaman y todo eso, y si yo hago la escena y el director está contento con lo que hice, debo confiar que este director experimentado y toda la gente que está detrás está conforme y que dicen, está bien, ¿sí? Porque muchas veces uno se queda, no, pude haberlo hecho más alegre o lo que sea. No, ya no le muevas, ya, déjalo ahí, confía en el proceso. Porque luego a veces nos decía Eduardo Verga, a ver, haz lo que quieras, desátate, ¿no? Go crazy, alócate. Y pues uno no puede porque tienes las restricciones del personaje, ¿no? Entonces la hace uno un poquito más, un poquito menos. Al final de cuentas, esa ni siquiera se utilizó en la edición final. Entonces, bueno, es todo. A final de cuentas, ellos van a elegir la mejor toma de 15 que se hagan o 10. Y es confiar en ese proceso, pero sobre todo confiar en uno mismo, que estás preparado, ¿sí? Que hiciste lo mejor que puedes hacer. No que intentaste hacerlo bien, no. Que hiciste, estar convencido que hiciste lo mejor. Desde el sentido ya de la educación, como te comenté al principio, pues la universidad está enfocada más que nada en la formación de profesionales de la educación. Uh-huh. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el aporte que les da a los estudiantes de cualquier nivel educativo este acercamiento a la actuación en particular? Mira, algo que nosotros nos decían en la preparatoria, nos daban unas clases así raras de habilidades del pensamiento, pero decían, estas son habilidades para que ustedes puedan discernir, que puedan tomar decisiones y que aprendan a aprender, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, cuando tú vas a una clase de actuación, te dan los principios, pero tú tienes que hacer la práctica y tú tienes que ser autocrítico y tú tienes que filmarte. Y no te miento, los primeros ejercicios de clase decían, graben su escena y la vemos en la clase. Hacía 20 tomas de una escena de 45 segundos por la duda. Eso, la duda. Entonces, viéndome, escuchando a los instructores y todo, y aprendiendo a aprender, buscando los recursos. ¿Sí? Yo, mi abuelo, que es uno de los grandes ejemplos para toda la familia, si él no sabía algo, él buscaba la forma de resolverlo. ¿Sí? Preguntarle a quien sabe, pero sobre todo aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, por eso pasó de ser un cortador de lámina y doblador de lámina haciendo boilers a un gerente nacional de instalación y servicio de elevadores. Porque él aprendió todo lo demás, cómo se monta un circuito y todo, y él platicaba que cuando iban los ingenieros a hacer la instalación eléctrica del tablero y todo eso, él estaba viendo ahí para que vean su trabajo
cómo beneficia o cómo obstaculiza al otro, ¿no? Entonces, esa actitud constante de aprender a aprender, creo que eso es fundamental en cualquier nivel de educación, para cualquier profesión, porque el mundo cambia muy rápido, ¿no? De los 90 para acá es vertiginoso, y hoy en día con la inteligencia artificial, creo que es necesario que aprendamos a usarla como una herramienta que nos aligere la carga, ¿sí? Yo la uso cuando busco cuestiones de reglamento, le pregunto así a inteligencia artificial, de acuerdo a este reglamento que te cargué, qué necesito para ese tipo de edificio y todo eso, y me saca un resumen, ¿sí? Pero yo ya conozco el reglamento, yo ya sé de qué se trata, yo ya sé de qué me está hablando, pues ya conozco las reglas, y eso también es parte de esa aproximación a la educación constante. ¿Cuál sería entonces la mejor forma de acercar a la gente para que se sensibilice en este sentido del arte? Que hagan arte, ¿sí? Mi hijo está estudiando un programa de artes y es en esa universidad hay programas donde son historia del arte o terapia del arte y creación artística, nunca separados, sino están juntos, porque entonces tú entiendes, ¿sí? Cuando quieres hacer una acuarela y todo se te bate y todo eso, pero ves lo difícil que es hacer la acuarela y la empiezas a dominar, es cuando aprecias, cuando es una acuarela de un pintor del siglo XIX y dices, aprecias el trabajo, ¿no? Y aparte que bueno, para el cerebro y todo eso, ayuda a relajarte, ayuda a hacer otras cosas diferentes, incluso te ayuda a aprender, por eso los niños de kinder juegan, ¿no? Todo eso, para sensibilizar a la gente, yo creo que es necesario que haya programas de arte en todos los niveles educativos, ¿sí? Porque cada quien lo va a orientar a su personalidad y a sus fines, ¿sí? Y hacerles ver a la gente, porque muchos piensan, no, pues plastilina, ¿no? Plastilina y acuarelas para niños nada más. No, escultura, pintura, grabado, todo eso, esos son difíciles, requieren dedicación, requieren habilidad y todo eso. Y ese tipo de habilidades también van relacionadas con tu desarrollo cognitivo. Entonces, yo pienso que sería genial incorporar obligatoriamente algún trabajo de artes en los programas de educación. Claro que sí, tendría que ser así. Por ejemplo, aquí en la universidad está el taller de teatro y hay uno que es precisamente del programa de aquí UPN, que es el taller de lenguaje audiovisual, que se da a los alumnos, pero son la minoría los que ingresan, ¿no? los que se interesan en esto. Entonces, como tú lo mencionas, es importante, ¿no?, que desde todo nivel educativo se inviten, ¿no?, a que lo disfruten, son más que nada. Y por ejemplo, el teatro, y yo lo vi cuando estaba en la preparatoria o en la universidad, tan solo participar en una pastorela. Es un trabajo en equipo, tienes que memorizar tus líneas y tienes que proyectar un personaje, ¿sí? No te vas a convertir en un pastor allá de principios de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no, pero tienes que transmitir eso, y siendo una pastorela, tienes que transmitir la gracia, ¿no?, la comicidad de las líneas. Entonces, cuando estás enfrente de alguien, y yo se los decía a Stanley Tucci, sobre todo me preguntaba así como que, bueno, ¿y qué has hecho hasta ahora, no? Pues vivir, y como arquitecto tienes que ponerte enfrente en una junta de proyecto ante 20 personas y decirles, el proyecto va mal, necesitamos 3 meses más y $2 millones más. Y aún así, conservar la confianza del cliente, exponer tus razones y todo eso. Y nadie dice corte, no hay supervisor de script que te está soplando las líneas, ni, otra toma, no. Eso es la verdad, es la neta, así como va, ¿no? Entonces, cuando tú haces teatro y estás enfrente de toda la gente, no tienes la dificultad de estar improvisando líneas y convencerlos de que eres un pastor, ¿no? Para eso está la obra, el ambiente, el vestuario y todo lo demás, pero que estar enfrente y superar el pánico escénico o saber manejarlo, creo que eso es fundamental. Y en el proceso de audiovisual, yo he creado muchos videos también para proyectos míos, es conocer un diagrama de flujo y lo que cuesta hacer eso, ¿no? Hacer algo creativo. Mi mamá
estudió en la Escuela Normal de Maestros, allá en los 60s, y a ellos los hacían hacer todo el material audiovisual para un año entero de educación. ¿Por qué? Porque saliendo iban a hacer eso. Allá en los 60s no había filminas ni transparencia, nada, o sea, las transparencias chiquitas eran carísimas, los proyectores eran muy, muy raros. Entonces ellos tenían que hacer todo eso por su cuenta y poder transmitir ese mensaje de una forma eficiente, ¿no? Entonces sí, yo estoy seguro, o sea, que los inviten o que se los pongan como materia obligatoria, como crédito obligatorio para graduarse, porque todo sirve en esta vida, todo. Así tendría que ser. Bien. Bueno, antes de que se nos termine aquí el tiempo de la videollamada, una pregunta así interesante. ¿Te atreverías a interpretar el papel de un profesor? Uy, sí, yo di clases en la universidad. Yo di clases, di cursos de software para computación durante muchos años, AutoCAD, y luego di clases en la universidad. Y sí, me encantaría ser un papel de un maestro. ¿Por qué? Porque sí. Yo creo que para ser médico, enfermera o maestro es donde necesitas verdadera vocación, ¿sí? La vocación, a lo mejor tú te dices, ok, sí, esto es lo mío, ¿sí? No va a bajar un angelito del cielo y te va a decir, debe ser maestro. No, tú lo eliges, pero tienes que elegirlo con convicción y con la pasión que implica ayudar a formar gente, ayudar a que la gente salga de la pobreza, a que se supere. Y yo trabajé hace muchos años en Grupo ICA, y lo primero que nos decían es, ustedes son parte del desarrollo de este país. Así, ese orgullo deben sentir. Entonces, como educadores, ese orgullo debe ser una motivación para que tu vocación se mantenga viva. Entonces, el poder interpretar a alguien que tiene vocación y dedicación por otros, yo creo que ese es un regalo fantástico como actor. ¿Qué mensaje le das a las y los jóvenes que se puedan encontrar en una situación como la tuya, que se sienten atraídos por otra carrera, pero no se animan a dar el siguiente paso, tal vez por la timidez, por la desidia o algo por el estilo? Den el paso, ¿sí? Hay que dar el paso, uno tiene que superar la autoduda y es como dicen, es mejor arrepentirse de las cosas que hiciste y no funcionaron que las cosas que nunca hiciste y que te quedas pensando qué hubiera pasado. ¿Sí? Entonces háganlo, vayan por eso, ¿sí? No tienes que abandonar todo para hacer algo adicional, ¿no? En mi caso, yo sigo trabajando en arquitectura todos los días y seguimos con las posibilidades de la actuación, a ver qué sigue, pero no hay que quedarse con las ganas, ¿sí? El peor caso, aprendes algo nuevo y divertido. Claro. Eso sería pues muy interesante, ¿no? Que los jóvenes y las jóvenes que están como en este proceso de desidia, que se dan a tiempo cuenta, pues que den este paso, ¿no? Como tal. Sí, ¿no? Y la juventud se va rápido. Muchas veces uno dice, pues todavía tengo 40 años adelante. No, 30 años después dices, no tengo que aplicarme. Mejor de una vez. Y por último, un mensaje que puedas compartir a nuestra comunidad de alumnos de la Universidad Pedagógica. Pues primero, felicitaciones por escoger esta rama de la actividad humana, de llevar la educación a la gente. Yo de las mejores influencias que he tenido en mi vida han sido profesores. En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera, siempre han sido profesores. Entonces, mis felicitaciones, mi respeto y admiración. Y les recomiendo que también sigan sus sueños alternativos, ¿por qué no? Para que sean personas completas, que es lo que busca la pedagogía a fin de cuentas, ¿no? Bien. Pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu compartir y sobre todo por contagiarnos de ese entusiasmo, ¿no? Que es muy notorio, y también por darnos esta motivación para que otras y otros puedan seguir sus sueños, puedan, así como tú, atreverse a dar ese sí a lo que les apasiona. Carlos, muchas gracias de verdad por tomarnos la llamada. También gracias a Morgan por estar en contacto y esperemos que no sea la última vez que podamos entablar este diálogo, que podamos seguir teniéndote como invitado en otras próximas entrevistas y de verdad que muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Saludos a todos. Que
tengan muy A buen ti, hasta luego. Igualmente. Gobierno de México.